Cuando hablamos de esencias, lo primero que se nos viene a la mente es un perfume, pero ¿sabemos de qué planta proviene cada uno de los olores que percibimos? El aroma que desprenden las plantas se utiliza desde tiempos inmemoriales. El uso culinario e incluso terapéutico son los más demandados. En este programa conoceremos los métodos mediante los que se puede conseguir el aroma de las plantas. Para eso, Antonio, gerente de la empresa Plantas Aromáticas Antonio Sánchez, ubicada en Caniles, nos explicará las curiosidades de este sector y detalles que posiblemente muchos de ustedes desconozcan. Hoy en Raíces, aroma y esencia. Tan solo siendo un niño, Antonio se unió a su padre para descubrir el mundo de las plantas aromáticas, algo que poco después se convirtió en su rutina diaria de trabajo. Comenzamos en el año 1984, junto con mi padre. Yo entonces era un crío y bueno, empezamos con muy poquita cosa, recogiendo nosotros mismos plantas del monte y sacándoles la hoja y bueno, la limpiábamos, la llevábamos a Murcia y traíamos unos dinerillos y aquello nos enganchó. Y a partir de ahí, pues bueno, pues fuimos comprando más y ya compramos estas instalaciones. Hay dos caminos que se tratan de forma diferente, como ya te he dicho. Las que van para infusiones y luego lo que es ya destilación, que ya va directamente a la destilación y simplemente es pasarle el vapor por ella. El proceso de esto es, pues bueno, lo primero recogerlas del monte, bien si son silvestres o bien de los campos si son plantaciones, que hacemos los dos casos. Se recoge del monte con una hoz y si es en una plantación pues se recoge con una máquina. Y entonces se traen aquí a esta nave, que como veis no tiene paredes, es una nave abierta para que corra el aire y se sequen pronto y buen color. Y entonces una vez que están secas las pasamos por una máquina que le va separando la hoja de los tallos. Luego esa operación la volvemos a hacer para ya dejarla, digamos, lo que es la hoja limpia, sin ninguna piedra, sin ninguna tierra, sin ningún palo. Antes se hacía con un arnero. Se echaba una paladilla de hojas, se cribaba y se separaba la hoja del palo. Ahora utilizamos unas máquinas que son un poco rudimentarias, pero bueno, nos hacen una buena función, que es a base de una rotación, se echa la planta dentro y va cayendo la hoja por los agujeros de las cribas y el palo va saliendo fuera. La mejor época es esta, el mes de junio, es la época de recogida de estas plantas. Desde últimos de mayo hasta mediados de julio. Y eso son 2 años. No es que se deje sin cultivar, que ese año que se planta, con la planta está pequeñica y no da cosecha, no produce cosecha. Entonces el siguiente año es cuando ya se puede cosechar. Recién plantado no da cosecha, es al siguiente. Porque no porque no dé cosecha, sino porque está muy pequeñica, no merece la pena recogerla. Entonces el segundo año es cuando ya sí se puede, ya sí se recoge y ya a partir de ahí todos los años. No requiere muchos cuidados, simplemente lo que es en los cultivos, pues con unas cuantas labores, pues son plantas autóctonas de la zona, muy resistentes a las plagas y a las cosas. De hecho, prácticamente no se conocen plagas en estas plantas. Alguna que otra cuando la va a domesticar pues te surge algún problemilla, pero no son plantas que den muchas complicaciones en asunto a la hora de cultivarlas, ¿no? Ni que necesiten muchos requisitos.
Requieren todas más o menos lo mismo. No son, como ya te digo, no es un cultivo muy complicado de sacarlo adelante, porque ya de por sí en un monte donde no tiene cultivo, donde hay otras hierbas que le hacen competencia, ya se crían de forma natural, pues entonces no son unas plantas muy complicadas para cultivarlas, no. Últimamente en estos años tan secos, pues estamos optando por poner en regadío. No son regadíos como unos tomates, unos pimientos, unos brócolis que necesitan mucha agua. Esto simplemente con que se rieguen una vez al mes, en estos meses más calurosos, es suficiente para mantenerlas bien. Nosotros trabajamos aquí sobre todo plantas autóctonas de la zona, tanto en las que recolectamos silvestres como las que tenemos en plantaciones. Pues que son unas plantas que tienen muchas propiedades, normalmente se han utilizado en productos de cosmética, de especies, de productos para curarnos cualquier dolencia en la antigüedad, ¿no? Y hoy también se utilizan, lo que pasa es que hoy pues van al laboratorio donde las introducen en los medicamentos y para eso son buenas las plantas aromáticas. Yo tengo unas 150 hectáreas de secano y unas 60 o por ahí de regadío, en el que cultivo varios tipos de plantas: tomillo, romero, mejorana, salvia, espliego, son las más usuales. Tengo, pues 10 o 12 especies tendré, porque son 3 tipos de tomillos. Cultivo mejorana, salvia, romero, espliego, lavandín, lavanda, hisopo. Para conseguir el aroma de las plantas también existe otro método, se trata de la destilación. En este proceso el vapor de agua juega un papel crucial. Antiguamente, en lugar de trasladar las plantas a las máquinas, era al contrario. La maquinaria tenía que moverse hasta las distintas zonas de producción, ya que crecían de manera espontánea, y es por ello que debían ser robustas y con una instalación sencilla. Otro proceso es la destilación. Si es las plantas se van a dedicar a destilación, pues conforme se recogen, se traen, se meten en una caldera de vapor y a través de un proceso de pasarle el vapor por medio de la planta se va llevando la esencia, y luego esa esencia pues se vende también, está lista para la venta. Lo bueno es destilarla recién cogida. El proceso de las calderas consiste en traer la planta, la metes en un recipiente grande, que estos recipientes normalmente le caben unos 1500 kilos de planta, se cierran herméticamente y entonces se le hace pasar a través de la planta vapor de agua. Ese vapor de agua va arrastrando la esencia y entonces ese vapor se vuelve a enfriar y se convierte en líquido otra vez, y ya lleva la esencia. Lo que pasa es que la esencia pesa menos que el agua, entonces cae a un recipiente el agua y la esencia, el agua se va depositando abajo y la esencia arriba, y así se separa del agua. Se extrae por un proceso de la diferencia de peso. Como la esencia está arriba, pues vamos subiendo el nivel en el recipiente que se llama vaso florentino. Se va subiendo el nivel del agua y la esencia va saliendo por arriba. Una vez que el agua llega a la salida, pues cortamos y ya hemos sacado la esencia, la hemos separado. El recipiente dentro alcanza unos 120 grados centígrados, es la temperatura con la que se destila. Tampoco se puede pasar de mucha temperatura porque si no quemaríamos la esencia. Y lógicamente menos de 100 grados pues no sería vapor, sería agua, no valdría. Cada planta tiene un rendimiento y unas horas de destilación, digamos. Te puedo poner como por ejemplo el tomillo, tiene 5 horas de destilación y viene teniendo un rendimiento de unos 200 kilos de planta, 1 kilo de esencia. Luego está por ejemplo la salvia, que tiene 2 horas y media de destilación y de unos 80 kilos pues sale 1 kilo de esencia. La que más tiempo requiere es el tomillo, que ya te digo se lleva unas 5 o 6 horas. Y las otras andan todas las plantas alrededor de 2 o 3 horas.
la mayoría de aquí de la zona esta, pues sí, lo conoce, aunque claro, como todos los trabajos, una vez que te metes en el mundillo, pues ves muchas cosas que no las sabes, ¿no? Pero normalmente, pues sí, la gente más o menos sabe lo que es un aceite esencial, sí. A día de hoy el término aceite esencial está a la orden del día. Podemos reconocerlo en los aromas que vertimos como ambientadores o incluso en los extractos que contienen las cremas corporales o faciales. ¿Pero sabe la sociedad cuál es el proceso que se sigue para extraer la esencia de las plantas? No, eso ya más bien, aunque no es un trabajo muy difícil, digamos, ni muy complicado, pero eso ya pues lo tienen que hacer los profesionales. De toda la vida las plantas aromáticas se han utilizado medicinalmente para dolencias leves y para reuma y esas cosas. Entonces sí, juegan un papel importante, y más ahora que la sociedad cada vez está demandando más productos naturales. Entonces yo creo que es una cosa que va a ir creciendo. Pienso que es debido a tanta contaminación como tenemos en este mundo y a tantos desechos de plásticos, de cosas, y bueno, y que la naturaleza nos la estamos cargando poco a poco. No es un trabajo que esté en todas partes, sobre todo este mundo se mueve más bien aquí en la zona sureste de Andalucía, digamos en el este de Andalucía. En otras partes ya no se dan estas plantas aromáticas, hay otro tipo, pero que no son tan demandadas por el mercado, ¿no? Aquí hay una zona tal vez sea por la climatología, que tenemos esta escasez de lluvia y estas cosas que favorecen mucho a las propiedades de estas plantas, ¿no? Entonces, pues sí, son trabajos muy curiosos, sí. El cultivo de las plantas aromáticas está dejando de ser algo desconocido, aunque lo hace de una forma muy progresiva. Aún los agricultores tienen dudas sobre si decantarse o no por este tipo de cultivos. Todo ello viene sembrado por el precio elevado de inversión, ya que oscila entre los 1.500 y 2.500 euros. Dependerá si se trata de regadío o de secano. Aquí en la zona, sí, ahora en estos últimos años, de hecho, cuando nosotros empezamos por los años 80, había 5 o 6 empresas que se dedicaban a esto, y luego esto tuvo un bajón y me quedé yo solo, y hace cuestión de 7 o 8 años pues han surgido otras 2 o 3 empresas aquí en la zona, sí. Las plantas aromáticas están representadas en muchos sectores. Los más principales son cosmética, perfumería y medicina, productos de limpieza, pero no sé, por darte un ejemplo, el licor del polo o los enjuagues bucales, estos que pues llevan timol, que sale del tomillo. La planta que más trabajamos aquí es sobre todo el tomillo, porque es de lo que más abunda por la zona, y luego porque es también una de las plantas que más demanda tiene. Hace 40 años, cuando nosotros empezamos, pues lo que más se utilizaba era el espliego, que sobre todo se utiliza para perfumería. Y ya te digo, pues supongo que de aquí a 20 años pues habrá otra que será la reina de las plantas, ¿no? Pero hoy por hoy es el tomillo. Pues tienen beneficios muy variados. Por ejemplo, el tomillo se utiliza sobre todo, bueno, si es en hoja, pues como condimento, para aliños de carne, de comida y cosas de estas. También en infusión. Y si es en esencia, pues se utiliza ya más bien para productos medicinales. Luego pues tenemos, por ejemplo, la manzanilla mahón, que se utiliza para cosas de digestiva, la hoja de olivo, que se utiliza para el riñón, infección de orina y estas cosas, el tomillo, que se utiliza para un resfriado o un asma o cosas así,
para cosas estomacales también la salvia puede ser muy... O sea que tienen unos meses muy variados. La verdad es que aquí lo utilizamos todo, porque utilizamos la hoja, luego toda la rama y desechos que hay lo utilizamos como combustible en las carreras y no gastamos petróleo o gasoil o otras cosas o energía eléctrica. Y luego esas cenizas las reutilizo se las echo a los árboles, a los olivos, a los almendros, y ya los otros desechos orgánicos que nos quedan, pues lo compostamos y también se lo echo a las tierras, a las plantaciones que plantamos, que tenemos plantadas. Aquí trabajamos productos ecológicos, sí. Ya de por sí ya son ecológicos porque se crían en el monte donde no hay contaminación apenas de nada, ni cura, ni cosas de esas, pero y ya los que yo cultivo los tengo dado de alta en el comité, que también el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica, o sea que lo que trabajamos es producto ecológico, sí. Como es un producto ecológico, pues el proceso de trazabilidad es indispensable, ¿no? Desde que se recoge hasta que se vende, pues por lotes, se va haciendo por lotes. En el etiquetado pues aparece la recogida, cuando se ha hecho la recogida y el tiempo de caducidad junto con el número de lote, lógicamente. Ese lote se le da desde que se empieza a recoger hasta que se vende. Depende mucho de los años hay épocas en las que te demandan mucho la esencia y hay otras épocas en que te demandan más la planta seca para herboristería, sí. Principalmente hasta ahora el mercado es nacional, aunque llevamos 3 o 4 años exportando algo al extranjero, sobre todo a Francia, que es, digamos, la madre de las esencias y de los perfumes, sobre todo a Francia, pero también a Portugal, a Alemania también y algo a Estados Unidos. No es una cosa que la sepamos a ciencia cierta, ¿no? Porque como ya hemos comentado, esto va a los laboratorios donde sacan una serie de componentes y luego cada componente de esas plantas pues lo utilizan para cosas diferentes, ¿no? La tendencia de los consumidores a utilizar plantas aromáticas ha ido creciendo durante los últimos años en gran medida por algo que viene de lejos, aunque ahora creamos que está de moda, como son los productos naturales. El repunte de siembras de este tipo de cultivo ha provocado que muchos lugares de España reconviertan sus plantaciones tradicionales, hasta el punto de Castilla-La Mancha, donde el gobierno autonómico decidió en 2019 incluir a este sector dentro de las ayudas enmarcadas en el Programa de Desarrollo Rural. A pesar del aumento de consumo, España aún se encuentra por detrás de países como Francia o Alemania. Por el momento no existen datos recientes sobre este sector, por eso para conocer los metros de extensión que ocupan las plantas aromáticas en el territorio español hay que fijarse en las estadísticas que ofreció el Ministerio de Agricultura en 2016. En ellas aparece que el número de hectáreas dedicadas a este cultivo ascendió hasta las casi 13.500. La producción media de este tipo de plantaciones ronda los 70 u 80 kilos de aceite esencial por hectárea. Ahora, con estos datos y los que ha ofrecido Antonio, podemos poner nombre e imagen a un producto que tan solo necesita del olfato para disfrutar de él. Is it alright if I decide but change my mind? Is that okay?